Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros, si pensamos un poco en los cristianos, nos damos cuenta que los cristianos, Jesús en la última cena, habla mucho que estén unidos. Y en efecto, los primeros cristianos de Jerusalén estaban especialmente unidos. Después, cuando fueron extendiéndose el cristianismo, había una unidad muy grande. Se querían. O sea, había una diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Porque la frase esa que ustedes conocerán de cuando los cristianos eran, no sé, ya sería una tercera parte de la población o la mitad de la población, la gente decía, mirad cómo se quieren. O sea, se quieren. Bueno, digo esto porque nosotros en la obra, si el Padre algo que ha querido es eh, ser una partecica de la Iglesia para hacer el bien, pues y para ayudar a los demás a que sean buenos, que sean mejores. Pues nosotros hemos de pensar que esa realidad hay que ponerla en marcha. Nuestro padre decía, Dios ha traído al Opus Dei a la tierra para que todo el mundo, de todas las razas, de todos los colores, de todos los países, de todas las lenguas, pueden ser santos, felices. O sea, el Padre, nuestro Padre, la obra, lo que quería es que nosotros viviésemos un poco la quinta esencia de esa realidad familiar que tienen que ser los cristianos y así propagarla. Es decir, vamos a ver, la hora es una familia. Hay una anécdota que ustedes recordarán en Tajamar, si no recuerdo mal, que una muchacha dice a nuestro padre que una amiga suya, no sé si era en esa tertulia o en la anterior, le comentó que don Álvaro estaba constantemente mirando al padre. Y el padre cuando le contó dijo, sí señor, nos queremos, nos queremos. Es decir, que, bueno, esto es una cosa que hemos de darnos cuenta de que ese ambiente de familia, de cariño, de fraternidad, tenemos nosotros que pensar si lo vivimos como debemos vivirlo. Al principio, los primeros cristianos eran, evidentemente, unos pocos, y esos pocos, pues, se querían mucho y estaban muy unidos. Cuando eso se fue propaganda, esa frase de mirad cómo se aman, ahora podríamos decir que los cristianos, podrían mirar cómo se critican. No digo todos, pero hay bastantes que les pasa esto. Es decir, en el mundo, para que la sociedad sea cristiana, Juan Pablo II decía que lo que había que hacer es pensar bien de los demás, hablar bien de los demás, hacer bien a los demás. Por eso nosotros hemos de darnos cuenta que hemos de dedicarnos, como decía Juan Pablo II, con todas nuestras fuerzas a la tarea de servicio y de dar a los demás esa cosa que tenemos en casa. Claro, la, es una familia. Dice, bueno, una familia, pero ¿qué significa una familia? Que nos preocupamos unos de otros. Nos preocupamos cuando uno está enfermo. Nos preocupamos
de las desgracias y de las cosas buenas. O sea, nos alegramos con quien se alegra y nos entristecemos con quien se entristece. Uno puede pensar, por esto ya va bien. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado porque la obra es familia. El padre decía que una condición para ser de ahora era la extremada delicadeza en el trato mutuo. O sea, la crítica, por ejemplo, hacia otra persona de casa es especialmente grave. Si uno puede tener críticas, puede venirle a la cabeza una crítica, esto es perfectamente puede ocurrir. Pero yo lo que tengo que pensar es no tanto si hay algo que no me gusta, sino si yo veo las cosas buenas que tiene. Nuestro padre decía, hijos míos, yo lo único que he hecho ha sido mirarles con cariño. Yo en el teléfono tengo una imagen de nuestro padre sonriendo, es de alto claro, sonriendo, escuchando a alguien que decía algo. Pero se veía en la cara de nuestro padre, se ve el cariño que tiene hacia esa persona que no conoce. No conoce. Y sin embargo, nosotros hemos de darnos cuenta que los que están a nuestro lado, los que están lejos, pues hay que fomentar la vida familiar. O sea, todos ustedes, si han ido al extranjero, a otros países, habrán visto que cuando van a los centros y vamos a ver, las cosas son iguales, somos familia. Bueno, esto es. Pero nosotros hemos de llegar a pensar que hemos de valorar todo lo que les preocupa a los demás para ser apoyo para los demás. A veces el apoyo será interior más que exterior, pero siempre es una cosa que no creamos que viene solo. Para conseguir este ambiente familiar hay que luchar. El padre decía una cosa que es muy dura. El día que vivamos como extraños o como indiferentes, hemos matado el Opus Dei. O sea, bueno, hay que pensar esto. Hay que pensar esto porque el demonio se encarga de que nosotros esto no lo digamos bien. O sea, hay detalles de los demás que nosotros podemos tener una especie de actitud crítica. Y don Álvaro decía, dice, si algún detalle de vuestros hermanos os molestara hasta tal punto de sentiros como separados de ellos, ese sentimiento sería fruto de la cizaña y habría que arrancarlo del corazón sin contemplaciones. Claro, hay que hacer esto y además hay que hacer una cosa, que es ver las cosas buenas. Nuestro padre decía, si no veis las cosas buenas, no seréis buenos. Parece una simpleza esto. No es una simpleza. Ese mirar con cariño solo es posible cuando yo me he esforzado en ver las cosas buenas de los demás. Entonces, cuando yo con los demás me siento enormemente unido, unido en todos sentidos, ¿no? Que me preocupa y que estoy bien con esas personas que están en el círculo, ¿no? Bueno, esa unidad simpática de bromas y de cosas que se viven, bueno, por eso nosotros hemos de ver cuando esas cosas empiezan, después se puede poner el mirar con cariño. Pero cuando hay dificultades, como decía antes, lo que hay que hacer es ver las cosas buenas que tiene la gente. Si yo no veo las cosas buenas, nunca seré bueno. Es una cosa que decía nuestro padre. ¿Y qué es ver las cosas buenas? Bueno, algunas veces
Yo he contado a mucha gente, y quizá algunos de ustedes, que cuando un fariseo da una comida a Jesús en, el, en esa especie de reunión, llega una mujer que es pecadora. Y el fariseo se pone bravo, le molesta, es una cosa mala. Esta mujer habla con Jesús y se va. Y el fariseo le dice, mira, no diré con las palabras exactas. Dice, mira, Simón, ella me ha echado perfume en la cabeza. Ella me ha sacado los pies con los cabellos. Ella le ha orado. Yo le perdono los pecados. Jesús en ese momento, ¿qué está haciendo? Está haciendo mirando lo bueno de la mujer. El fariseo, ¿qué hace? Mira lo malo de la mujer. ¿Qué le pasa al fariseo? Que tiene rabia, que está bravo. ¿Qué le pasa a Jesús? Que está contento de que los hombres responden con cariño. Cuando comprenden con cariño son felices. Por eso nosotros hemos de darnos cuenta de esa realidad, de vivir unidos. No creamos que se puede hacer sin sacrificio. O sea, a veces, cuando hay, no sé, unas catequistas, no me refiero a esta iglesia, pero yo es que vienen a la confesionaria mucha gente que trabaja en una parroquia, ¿no? Y claro, no se entienden, se critican. Las mujeres que están ayudando al párroco se critican entre ellas en muchas ocasiones, por desgracia, no siempre. Nosotros no criticamos exteriormente, pero por dentro podemos tener nuestras dificultades que tenemos que corregir. Hay que mirar con cariño, hay que legar eso. Hay que mirar con cariño a la gente. Esto es, y para eso hay que ver lo bueno de la gente. Si yo veo lo malo de la gente, nunca me entenderé un modo bueno de comunicarme alegremente, con alegría. Bueno, y nosotros, yo quiero decir que este padre que nosotros tuvimos, claro, yo pienso que ustedes no le conocieron, pues muchas de ustedes, porque el padre ya han pasado años. Bueno, algunas sí y otras no. Pero nosotros hemos de darnos cuenta que la fuerza con que vivíamos con el padre era, cuando los que estaban vivos, era muy intensa. Tanto es así que cuando murió, don Álvaro dijo, nuestro padre nos había engendrado a la vida sobrenatural de la vocación divina. Nos había alimentado con su espíritu. Nos formó y nos confirmó en la fe. Nos sostuvo con seguridad cuando todo se volvía duda en torno a nosotros y dirigió nuestros pasos. Nos consoló en las penas y llenó de alegría nuestro caminar. Nos enseñó a querer. Buena cosa frase, ¿eh? Nos enseñó a querer. Uno debe aprender a querer. O sea, injertó en nuestra debilidad su fortaleza, haciendo posible nuestra lealtad. Bueno, nuestro padre murió y le sustituyó don Álvaro. Don Álvaro murió y le sustituyó don Javier. Y ahora el padre nuestro es don Fernando. Y siempre hay que tener presente lo que decía nuestro padre cuando estaba en vida sobre el sucesor. Decía, cuando yo muera, hijos míos, el padre, sea quien sea, amadlo mucho, mucho. Aunque se os pasen por la cabeza pensamientos de no es suficientemente santo o inteligente, o 1000 pensamientos que se os pueden ocurrir y que debéis desechar inmediatamente porque son malos.
Amadle mucho, hijos míos, besad por donde pise. No dejéis de hacer esa pequeña mortificación diaria y de rezar con amor la oración por el que hace cabeza. Amadle mucho, hijos míos, que es muy duro de llevar esto encima. Bueno, eso es el mensaje. Claro, uno tiene que pensar, bueno, el Padre es el que sea, pero lo tengo en el momento que es el buen pastor, ¿no? Hay que estar unidos con el Padre, o sea, que entonces hay que estar unidos con Él. Nuestro Padre nos enseñó cómo iba a ser el Padre y nos enseñó en la práctica cómo el Padre quiere a sus hijos. Y ahora nosotros que hemos aprendido esto, algunos directamente y otros por tradición, tenemos que aprender cómo se ama al Padre. Porque el Padre es, podríamos decir, la sombra. La sombra. O sea, bueno, se puede decir esta frase porque algo de eso hay, ¿no? Pero, por eso, actualmente hemos de rezar y pedir por lo que sirve el Padre. Todos ustedes habrán oído que un día estaban haciendo oración don Álvaro y nuestro Padre. Y después don Álvaro le preguntó, ¿por quién que buscabas la oración? Dice, yo, Padre, lo único que dije es por lo que te pisa al Padre, lo que te pide al Padre, lo que te pide al Padre. Bueno, si eso lo hacía don Álvaro con nuestro Padre, ¿qué tendremos nosotros ahora que hacer con el Padre actual? El Padre actual nos manda cartas, a veces pequeñas noticias. Hay que ver un poquito, a ver, coño, esas cartas, esos mensajes. Nosotros hemos de ver un poco esto si lo asimilamos bien. Ya he leído la carta. Bueno, estoy de acuerdo. Es muy bueno que haya leído la carta. El problema es si la carta hay que releerla para que tú la vivas con espíritu de filiación verdadero, profundo. Por eso, el único modo que tenemos nosotros de ser buenos es estar cerca de nuestro Padre, del Padre, del buen pastor. Don Álvaro, cuando estaba en vida, decía que nos pedía para él más oración y que le ayudásemos con nuestro propósito de entrega, con nuestros deseos de fidelidad. O sea, hay que ir por ese camino. O sea, bueno, mías, la fidelidad no es una cosa así teórica. Hay gente que dice, yo amo a Dios con locura. Bueno, no sabe qué significa eso. En el fondo no sabe qué significa. A lo mejor la que le dice sabe lo que quiere decir y a lo mejor es correcto, pero en principio yo no sé qué significa esto. Porque ama a Dios con locura, pero cuando va a misa está pensando en cualquier idiotez en vez de meterse en la misa. ¿Y dónde está el amor? O sea, bueno, pues nosotros, esto digo cara a Dios, pero nosotros cara al Padre hemos de pensar, a ver, la filiación de nuestro Padre, ¿cómo la vivimos? Es decir, Él desea, Él vive solo para nosotros. Nuestro Padre decía, yo de José María Escrivá me olvidé hace años. Bueno, el Padre se ha olvidado a sí mismo. Porque, claro, esto es la vocación, la llamada que Él da a Él, se olvida de Él. Entonces, lo que tenemos nosotros es estar muy atentos a lo que nos dice. Porque si se ha olvidado de sí mismo y nos está, digamos, alimentando con esa fuerza maravillosa que nosotros tenemos en casa y que cada padre la valora, o sea, y la valora y la vive. Y las condiciones que debe tener nuestro padre, que están
Los estatutos son muy bonitas, dicen cosas muy bonitas. Entonces, a eso tenemos que corresponder nosotros con una mayor fidelidad, es decir, con un mayor sentido de filiación. O sea, vamos a pensar, rezo con frecuencia por él, le encomiendo, ofrezco mortificaciones. No es, a veces las mortificaciones que no van a salir, no salen fáciles, les cuesta bastante, cuesta trabajo. Bueno, puede ocurrir. Y nuestro padre decía, cuando te cuesta hacer una cosa, ofrécela por el Padre y te saldrá una sonrisa. O sea, vivir la filiación hay que expresarlo con obras. Por eso, Teresa de Jesús decía que el amor a Dios no es fácil saber si existe o no existe. En cambio, es fácil decir si existe el amor al prójimo. Una cosa parecida podemos nosotros pensar, ¿no? O sea que el amor a Dios también puede ser difícil, pero ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios? Con el amor a nuestro Padre y el amor a los demás. Pero nosotros hemos de vivir como buenos hijos del Padre. Hay que vivir como buenos hijos del Padre. Hay que darle vueltas a ese tema para conocer la fuerza que tiene la obra cuando se vive la unidad y el cariño. Si eso falla, hemos destruido pues de ahí. Una vez decía, me parece que era don Álvaro, no, lo decía nuestro padre, que estéis unidos a las bendiciones del Padre, especialmente a las intenciones de mi misa. Esto ayudará a dar sentido sobrenatural a nuestra vida, a lo que sigáis según seguís vosotros, a lo que según vosotros tenga importancia y a lo que os parece que no la tiene tanta y tiene mucho. Por eso este es el encargo que os hago cuando está acabando el año. Que espero muchas cosas buenas de vosotros. Es curioso, Padre, la necesidad que tenía del amor de sus hijos. Lo expresaba así. Claro, cuando miraba con cariño, porque miraba con cariño a la gente, y las cosas, cuando se hacía una cosa que no salía demasiado bien, enseguida defendía al que había dicho la cosa, ¿no? O sea, no ha salido bien de acuerdo. El padre siempre defendía. O sea, recuerdo una vez en Roma que alguien le dijo una frase latina y puso un acento mal puesto. Pues la gente se rió un poco, los que sabían mucho latín se rieron un poco. Y el padre enseguida dijo, bueno, muy bien hecho. Y entonces sacó argumentos, sencillamente, para defender el error, vamos a decir, tapar el error. Es decir, saber tapar el error, es decir, tapar lo malo con lo bueno. O sea, esto el padre nos lo enseñaba. Bueno, entonces es natural que yo, en mi misa, no deje nunca de pedir por el Padre. Cuando uno se va a acostar, cuando uno está en la vida ordinaria, ¿no? Esto ese sistema de vivir la afición al Padre es un sistema de dar fuerza a la familia propia, ¿eh? Porque cuando esa filiación se vive bien, ¿no? Cuando la afición al Padre se vive bien, cuando realmente hay amor y eso, después las cosas de la familia propia muchas veces toman otro sabor. Por eso cuando uno se acerca al Padre y quiere ser fiel y quiere hacer las cosas, ¿no?
Esto al final repercute en la vida familiar propia, o en el modo, a veces, la familia más o menos. Eso, pero repercute. O sea, la fidelización al Padre no es una especie de cosa que tenemos que vivir porque nos lo dicen. O nosotros nos damos cuenta de lo que nos da el Padre y contemplamos con frecuencia lo que nos da el Padre, o sencillamente nosotros la fidelidad al Padre no la viviremos, aunque, no sé, veamos hay que ver las películas del Padre actual, pues todavía no hay muchas, pero en fin, algunas sí hay. Ya, se ve, tendrá preocupaciones, sí, estará preocupado con sí. ¿Y qué debo hacer yo? Bueno, si yo rezo por él, si yo me mortifico por él, el Padre nota el descanso. O sea, una vez Donaldo decía, hay familiosis, la noto. Se refería a gente que tiene, hacia su familia sobre todo, se refería más bien a las numerarias y a los numerarios, que pueden tener una cierto pegamento a las familias. Bueno, también las que no son numerarios también les pasa esto, ¿eh? Un pegamento excesivo. Y el padre decía, don Álvaro decía, hay familiosis. Y después añadía una cosa, la noto. La noto. Bueno, para mí es. Cuando la nota, significa que él nota lo bueno y lo malo, ¿eh? Él se siente apoyado o no se siente apoyado. Y nosotros hemos buscar apoyarlo. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que tenemos que vivir y transmitir. Amigas, una de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que la obra es una maravilla. Y la fidelidad del Padre es una cosa que es necesaria para que la obra siga siendo una maravilla. No, el problema, los enemigos de fuera no son graves. Los enemigos de fuera son, de dentro son, la falta de filiación y la falta de fraternidad. Y nada más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido yo para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.